Muy buen día, nosotros somos Óscar Eduardo Zapata Mape, Joan Camilo Córdoba y quienes habla Luz Marina García, estudiantes de segundo semestre de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingenieros Militares. El día de hoy vamos a exponer acerca de la filosofía de los valores, para lo cual hemos tomado como documento de referencia el artículo de Cruz Pérez de la Universidad de Valencia. El propósito de esta presentación es comprender cómo se han concebido los valores desde las diferentes perspectivas y por qué es importante reflexionar sobre ellos en la vida personal y social. Los valores son los que orientan nuestras decisiones, lo que consideramos correcto, justo e importante. No son simples palabras, son guías que nos ayudan a vivir mejor en la sociedad, como lo dice Mark Scheller. Sin una jerarquía de los valores, la vida humana carecería de dirección, y es precisamente por la razón en la cual estamos el día de hoy aquí para pensar cómo los valores influyen en lo que somos y en lo que hacemos. Para entender un poco más, nos vamos a centrar acerca de la complejidad de los valores, y para esto tenemos tres objetivos fundamentales. Como primero, llegar a una idea clara y fundamental. ¿Qué son los valores? Muchas veces usamos la palabra valor sin detenernos a pensar qué significa realmente. Segundo, integrar diferentes perspectivas, lo que incluye la parte filosófica, psicológica, social y cultural, porque los valores no se entienden desde un único punto de vista, sino que se cruzan de diferentes áreas de la vida. Y tercero, nos vamos a plantear unas preguntas claves como lo son: ¿son reales o ideales? ¿Son universales o relativos? Como lo señalaba Hartman, los valores son capaces de ser, no meras opiniones. Dicho en palabras más sencillas, los valores están presentes en la realidad, aunque cada uno de nosotros los interprete de forma diferente. Para entender un poco más el objetivo del estudio de los valores, se han planteado en pares opuestos. A esto se les llaman dicotomías, como por ejemplo tenemos objetivo, subjetivo, real, ideal, emocional, racional, universal, relativo, colectivo e individual. Esto significa que los valores no son lineales, sino que tienen diferentes caras. No se trata de elegir un solo lado, sino de entender muchas veces que el valor puede tener algo de ambos. Hay un gran autor, Ortega y Gasset, quien decía: yo soy yo y mis circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores no nacen de las personas, sino también en su entorno. Y acá es donde tenemos que preguntarnos si los valores viven en la interacción entre lo que somos y lo que nos rodea. Los valores están divididos en diferentes dimensiones, lo que podemos comprender y analizar lo que consideramos valioso. Los valores nos muestran que no son algo fijo y único, sino que pueden verse de diferentes puntos de vista, como por ejemplo tenemos el ser individuales o colectivos, cuando lo asumimos personalmente o lo compartimos con nuestra sociedad. También pueden ser objetivos o subjetivos, dependiendo si se consideran universales o si dependen de la experiencia personal. Otra dimensión es lo real y lo ideal, diferenciando entre lo que practicamos en la vida cotidiana y todas las culturas variables, según el contexto. Y finalmente, se viven desde lo emocional o lo racional, combinando lo que sentimos y lo que pensamos. En conclusión, las dimensiones del valor nos permiten entender mejor cómo influyen los valores en nuestra vida y en la convivencia con los demás. Dimensión objetivo versus subjetivo. Cuando hablamos del objetivo nos referimos a aquellos valores que existen por sí mismos, independientemente de lo que pensemos, como por ejemplo la justicia, la verdad, la dignidad humana. Estos no dependen de nuestra opinión, existen y no se interpelan. En cambio, cuando es algo objetivo, se refiere a aquellos valores que dependen del gusto, del deseo, del interés de cada una de las personas. Como un claro ejemplo es la belleza. Lo que para mí puede ser una obra hermosa, para otra persona pues no puede tener ningún tipo de atractivo.
Aquí es donde nace una primer gran discusión en la teología. Los valores están en las cosas que nosotros descubrimos o en las creaciones humanas. Es una gran pregunta que nos podemos realizar. Un autor como es Nietzsche decía, no existen hechos, solo interpretaciones, resaltando la importancia de la mirada individual. Pero Max Scheler respondía, las cosas no tienen valor porque lo deseamos, al contrario, lo deseamos porque tienen valor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Oscar Eduardo Zapata Mape. Me correspondió el tema del valor de la dimensión. Entonces, eh, vamos a hablar de dimensión real e ideal. Esta dimensión explora si el valor se sitúa en coordenadas concretas y específicas. Hacemos referencia a lo real. O se concibe como una abstracción, en un mundo de lo posible y deseable. En este caso hablamos de lo ideal. En primer lugar vamos a hablar de valor real, concreto en situaciones específicas. Ejemplo, solidaridad en una acción. En segundo lugar hablamos de valores ideales, deseables, abstractos y universales. Ejemplo, justicia perfecta. K. Popper distingue tres mundos: físico, de la experiencia y la cultura. Los valores pueden habilitar tanto lo real como lo ideal. Dimensión emocional racional. Esta dimensión aborda cómo se captan los valores a través de la emoción o de la razón. Inicialmente las teorías subjetivas lo identifican con lo emotivo, mientras que las objetivas lo asocian con el intelecto. Para esta dimensión tenemos el racionalismo y el emotivismo. Kant Hartmann, los valores se conocen solo a través del intelecto y la razón, era como su punto de vista. Scheller hacía referencia al emotivismo. La esencia de los valores se revela en la intención emocional, un a priorismo emocional. Actualmente se entiende que el valor posee competencias intelectuales y emocionales. El conocimiento es necesario. La valoración requiere también el sentimiento, fusionando lo intelectual y lo afectivo. Dimensiones dimensión universal y relativa. Esta dimensión se refiere a la estabilidad y consistencia de los valores en espacio-tiempo. ¿Son los valores absolutos e inmutables o están condicionados por el sujeto y el contexto? Universalidad, relativismo. La universalidad nos habla de interpretaciones objetivas, conciben los valores como entidades independientes, ilimitadas e inmutables, válidas para todos, valores absolutos e inmutables, válidos siempre. Ejemplo, derechos humanos. Eso hace parte de lo que es la universalidad. En el relativismo hablamos de las teorías subjetivas planteadas desde los valores están condicionados por el desarrollo psicológico y los factores sociales o culturales. Valores, valores depen- los valores dependen de contextos históricos y culturales. Ejemplo, roles de género. Entonces estamos hablando que en la actualidad se habla de equidad de género, de la parte femenina, la parte masculina y pues la parte de transexuales, toda esa parte. Bueno, aunque el relativismo axiológico postula que no existen ideales normativos universales válidos, autores como Ortega defienden la existencia de los valores absolutos como los derechos humanos, que aunque descubiertos en un plano universal, deben ser aplicables.
Dimensión colectiva e individual. Esta dimensión explora si el valor es un fenómeno de la conciencia individual o un elemento colectivo que configura un modo de vida y una orientación conductual. Cuando hablamos de dimensión individual, tradicionalmente la axiología y la psicología han visto el valor como un fenómeno de la conciencia individual, una estructura de conocimiento personal, construcción interna que orienta la vida personal. La dimensión colectiva, tradicionalmente la axiología y la psicología han visto el valor como un fenómeno de la conciencia individual, una estructura de conocimiento también personal. En este caso hablamos de productos culturales y sociales que guían la convivencia, transmitiendo por socialización, familia, escuela y compromisos en grupo. Los estudios antropológicos y sociológicos han introducido en el concepto del valor del contexto de la cultura ideal y se capacitan para generar acciones y sucesos concretos. Concepto de valor. Las teorías sobre el valor a menudo han afirmado un aspecto parcial, careciendo de una visión integradora. El valor no es puramente objetivo ni subjetivo. Es una conjugación de ambos, ya que el sujeto y el objeto son condiciones necesarias. Los valores son propiedad de la realidad material y humana que nos permite preferir aquello que consideramos óptimo. Surge de la relación sociohistóricamente situada entre las personas y la realidad que las rodean. No son los objetivos ni subjetivos, sino que adquieren sentido en la interacción con los seres humanos. En el ámbito educativo, esta visión evita imponer valores y favorece la reflexión crítica. Los valores surgen en la relación sociohistórica entre los seres humanos y la realidad que los rodean. Esa es como podemos hablar de que esos valores los tenemos de acuerdo a nuestro entorno. Entonces, valores de respeto, de amor, de cariño, pues vienen desde nuestro hogar. Ya respeto educativo, pueden ser éticos o responsabilidad, ya vienen en nuestra formación académica, pues también vienen ya valores desde el ámbito profesional, que éticamente podemos decir, no hago tal cosa porque no me lo permite mi educación y mi entorno y mi formación no da para eso. Buenas tardes, hoy hablaremos sobre el concepto del valor. Un concepto del valor, una guía esencial para comprender la naturaleza y su impacto en la vida personal y social. Los valores son simples, sino sin principios que orientan muchos casos, decisiones, más es él en muchos casos. Los valores se acobijan desde nuestras casas, desde nuestros principios, el cotidiano, cuando muchos elegimos decir la verdad o es justo decir lo que estamos pensando sobre las ideas, son brújulas que orientan nuestra existencia humana. O sea, el valor es muy esencial para cada ser humano. De antemano, el valor a la vida, el respeto, el derecho a decir y hacer nuestras decisiones. Rasgos de los valores. Hay dos principales características importantes. Primero, cada valor tiene un antivalor. Segundo, no tienen el mismo peso. Por ejemplo, los éticos suelen ser más importantes que los económicos. Nunca se alcanza en su totalidad, pero siempre guían nuestro
acciones cotidianas. En otras palabras, un ejemplo sencillo, la solidaridad surge de mi decisión personal. Como persona debo de actuar y en una relación entre las personas o uno mismo, entre el sujeto y el objeto. En palabras, Organ Taschen dice, yo soy reacción, ejemplo a la vida. Hay que tener en cuenta muchos aspectos. La jerarquía de los valores. Los valores son jerárquicos, es decir, no están por encima de otros valores. Hay que tener en cuenta cuanto más alto es un valor, menos grave es su violación y más misterioso su vivencia. Por ejemplo, un valor de violar material es menos grave que violar la injusticia que hacen con un valor o con una persona. Es de necesidad, nos invita a pensar que los valores de más prioridad en nuestras vidas es diaria. Muchas veces nos preocupamos por lo material que por lo económico. Es decir, lo que construyemos sociedades más justas y más humanas. Esa es la jerarquía de los valores. Es importante tener en cuenta. La clasificación de los valores. Los valores se clasifican podemos espiritual, religiosos, sagrados, fenómenos vitales, salud, vida sensible, placer y valor. Es importante reconocer que todos los valores son morales, como la justicia, la libertad, la dignidad, la honestidad y la solidaridad. Es importante recordar que todos los valores son morales. Todos los valores son morales, aunque muchas veces los confundimos. En esta clasificación nos ayuda como una relacionar entre sí. Un ejemplo, el valor a la salud. Se puede chocar con la economía, porque mientras haya economía, la dignidad de la persona prevalece. La salud es muy importante ante todo valor, excepto la economía. Los valores morales. Los valores morales directamente dependen de nuestra libertad y responsabilidad personal, como la justicia, la solidaridad, la honestidad y la tolerancia. No son ocasionales, deben existir a todo para poder convivir con las personas que nos rodean. Para la justicia, los encargados de los valores. En pocas palabras, los valores son los que nos hacen más humanos. Hay personas que como no tienen valor, los valores son muy importantes en el momento de cada miembro debe tener un valor. La solidaridad, la responsabilidad, la honestidad, la función de los valores es desde nuestras casas. Si tenemos valores, nos va excelentemente bien. Los valores vienen de nuestras casas y por lo tanto es muy importante cada valor, porque el ser humano necesita cada valor para sobrevivir. Muchas gracias. Para concluir, es importante resaltar 4 ideas claves sobre los valores. Como primero, tenemos que los valores son complejos y dinámicos y que no son estáticos, sino que interactúan constantemente entre lo objetivo y lo subjetivo. Como segundo, tenemos que la vocación es importante en los valores. Se debe reconocer la diversidad cultural, pero asimismo al tiempo promover los valores universales como la dignidad y la justicia, que son esenciales para la convivencia. Y como tercero, se requiere una reflexión y acción. ¿Qué quiere decir? Que no basta con conocer los valores, es necesario reflexionar críticamente sobre ellos y actuar de manera responsable en nuestra vida diaria. Y por último, los valores son guías esenciales porque en síntesis son fundamentales para orientar tanto la vida personal como la vida social. En conclusión, los valores nos ayudan a construir una sociedad más justa, consciente y humana. Muchas gracias.